Ahí el doctor Barcesat me pidió, si no les molesta, adelante, porque se tiene que retirar. Bueno, Eduardo Barcesat es abogado constitucionalista y fue convencional nacional constituyente de la reforma del 94. Muchas gracias por participar y tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, senadoras y senadores. Por supuesto, voy a abordar los aspectos jurídicos del proyecto, fundamentalmente buscando cuáles son los soportes constitucionales y convencionales en que el mismo puede apoyarse. En cuanto al texto constitucional, me parece que corresponde en primer lugar nombrar al preámbulo cuando dice promover el bienestar general. Entiendo que la idea es de poder resolver el tema de la deuda externa argentina y la fuga de capitales. Son dos objetivos que están enlazados necesariamente y cuanto se haga en pro de ello me parece que debe ameritar nuestro consenso. La segunda invocación que hago, y aquí con mucho hincapié, es que el artículo 75, inciso séptimo, que es el que define el 75 las potestades del Congreso de la Nación, habla de arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. Y quiero poner de relieve que en el año 94 se revalidó este texto que proviene del texto histórico de la Constitución. Es decir, específicamente la Convención Constituyente, lo pueden ver en el diario de sesiones, después de debatir intensamente el tema, aprobó y por gran mayoría de votos, gran mayoría, diría casi unanimidad, hubo pocas abstenciones, que se mantenga como incumbencia, como facultad del Congreso de la Nación el arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. Y a propósito del debate que he escuchado aquí recién, les sugiero a los señores senadores que piensen la posibilidad de que este proyecto de ley sea entendido y se corresponda con el arreglo de la deuda externa de la nación argentina y no buscar calificativos o vocablos que excedan la semántica constitucional. Observo con preocupación que en otros temas, como hablar de retenciones, tan en boga hoy en día, y no nombrarlo como derechos de importación y de exportación, que es como los nombra la Constitución. La retención tiene un aspecto, yo diría, desagradable. Los derechos de importación y de exportación, recalco, por el artículo 4 de la Constitución, son los primeros que invoca el texto constitucional para atender a los gastos de la nación, es decir, el primer rubro del tesoro de la nación. ¿Dónde más? Entiendo que en los incisos 18 y 19 del artículo 75, que son los que desarrollan el concepto de lo que otrora fue llamada la cláusula del progreso y ahora enriquecida con una fórmula que se corresponde con el derecho al desarrollo social y humano sustentable. Es decir, no solamente se trata de crear riqueza, se trata también de distribuir adecuadamente dicha riqueza y que esa distribución igualitaria una también a las distintas regiones del país que componen el territorio nacional. De manera que enfrentar efectivamente el tema de esta fuga de capitales en orden a atender al arreglo de la deuda externa es una manera que las provincias que ustedes representan deben valorar porque libera la carga de que el conjunto de las riquezas y recursos naturales, conforme los actos de endeudamiento contraídos a partir del año 2016, no gozan de ningún beneficio y por lo tanto están expuestos
en todos esos contratos como garantía del repago de la deuda externa, a pesar que el artículo 124 de la Constitución Nacional otorga a las provincias el dominio originario sobre sus riquezas y recursos existentes en su territorio. Vengo recorriendo el país buscando que las provincias emitan normas declarativas que establezcan que sus riquezas y recursos naturales no serán puestos en garantía de repago de deuda contraída por el Gobierno Nacional en violación de lo preceptuado por el artículo 124 de la Constitución Nacional. Los fundamentos convencionales del proyecto, es decir, de los tratados internacionales y más específicamente de los tratados internacionales de derechos humanos. Yo creo que aquí está la gran base para esto que se está proponiendo y examinando ahora en el Senado de la Nación. Y me estoy refiriendo a las cláusulas 1.2 de ambos pactos internacionales de Naciones Unidas, de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, y que hoy por consenso se le agregan los ambientales. ¿Qué establecen estos artículos 1.2? Bueno, primero hay que destacar que los dos tienen el mismo texto, cosa que podría parecer infrecuente, pero es el énfasis que puso los legisladores internacionales, los expertos de Naciones Unidas, en afirmar el derecho de libre o autodeterminación de los pueblos, su derecho a la independencia económica y, en lo que aquí más se interesa, la titularidad de los pueblos, no de los estados ni de los gobiernos, de los pueblos, sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. Bueno, yo creo que todo aquello que tienda a que se recupere lo que ha sido explotación de riquezas y recursos naturales existentes en el territorio de la nación, y en este caso con el fin específico de liberar el tema de la deuda externa, es una forma de cumplimentar y de respetar estas normas, que bueno es decirlo, no solamente que gozan de jerarquía de cláusula constitucional por ese artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, sino que son las normas de más alto rango del derecho internacional de los derechos humanos. Comprenden al G194, de manera que su invocación tiene, diría, espalda ancha para poder proteger cuanto se haga en beneficio de estos dispositivos del derecho internacional que, ninguna duda, son la expresión más elevada de la conciencia jurídica universal. Pero hemos padecido y estamos padeciendo todavía la pandemia del COVID-19. Los organismos de derechos humanos han emitido señeros pronunciamientos. El que me parece de mayor relieve, más satisfactorio, es el que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 1/2020, de fecha 10 de abril del año 2020. Primero, que se define allí los valores tutelados, bien jurídico de la vida, de la salud y de la integridad personal. Más luego, el capítulo siguiente es el del análisis de la desigualdad que existe en el continente latinoamericano, y los expertos no vacilan en decir que es el territorio más desigual en el mundo, por la cantidad de sus riquezas y recursos naturales y por la enorme pobreza que afecta a sus poblaciones. Por lo tanto, que establece categóricamente que es imprescindible poner el acento en los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales para poder proteger esos valores de la vida y de la salud. De modo que yo recomiendo muy vivamente esta resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, particularmente los puntos propositivos, que son 80, entre los cuales se encuentra, y pongo en destacado esto, reducir el peso de los servicios de la deuda externa y reducir la cuantía de la deuda externa
que agobia a los países del continente americano. Y la otra recomendación que propone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es contribuciones extraordinarias mientras dure la pandemia para poder enfrentar campañas exitosas de salud y preservar esos valores que enumera al comienzo. No me voy a detener en el de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son de contenido muy similar, pero opino como docente de fundamentos filosóficos de los derechos humanos, que ninguno supera al de la Comisión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sistema del que, como todos sabemos, formamos parte, y vuelvo a decir, son cláusulas que gozan de jerarquía constitucional. A título informativo, les digo que a nivel regional e internacional se están cursando y examinando proyectos de convención regional e internacional para la prevención y sanción de la fuga de capitales. En el 2016, bajo la convocatoria de la UNCTAD y de la UNASUR, se realizó un coloquio internacional en Quito, Ecuador, y allí, perdón que sea autorreferencial, presenté el proyecto regulatorio para prevenir y sancionar la fuga de capitales, en cuyo artículo primero lo definimos como crimen económico contra la humanidad y de jurisdicción universal. El tratamiento, yo estoy convencido, va a llevar su tiempo, y más que la pandemia suspendió los seminarios posteriores que estaban programados. La experiencia de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas desde su primera enunciación en 1981 en el Senado francés, del cual participamos, llevó 20 años hasta que se consagró primero la Convención Interamericana y luego la Convención Internacional, y podemos decir con orgullo que la Argentina, además de haber tenido una activa participación en el texto, la primera firma que se estampó en París en la Convención Internacional fue la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto con el presidente francés. Yo le he entregado a uno de los integrantes de esta comisión algunos aspectos puntuales de semántica legislativa. Voy a mencionar uno porque no quiero extenderme en esto. Allí donde dice, por ejemplo, sujetos pasivos, poner sujetos obligados, que me parece más correcto. Bueno, como están por escrito, así que lo van a poder contemplar los señores senadores y senadoras, unas 10 observaciones, nada más que a nivel semántico. A mí también me preocupa el tema de la figura del colaborador, pero quiero señalar una diferencia sustancial con la de los arrepentidos. El arrepentido negocia su libertad personal otorgando, si es que es sano ello, otorgando información sobre el delito cometido y sus autores y partícipes. En base a ello obtiene un beneficio. Acá no se trata de que pueda eludir una situación o aminorar una situación afectatoria de su libertad individual. El colaborador es un sujeto al que se lo beneficia. En fin, el derecho, como enseñaba el maestro Hans Kelsen, tiene dos técnicas de motivación de conducta humana. La idea de un beneficio, si hace o deja de hacer determinada conducta, o la idea de una sanción, si incurre en alguna conducta considerada socialmente disvaliosa. En definitiva, la que se emplea en el proyecto es una de las técnicas de motivación de conducta humana. Yo entiendo que no voy a dar las cifras, ya las conocen todos ustedes mejor que yo, de la enorme fuga de capitales, la Argentina en el podio internacional, tercero en cuantía, primero en proporción a la población argentina,
son los datos de Oxfam, de Tax Justice Network, del GAFI también, señalo, del GAFI también. Y detrás de esto seguramente están las movidas financieras que atienden a las peores conductas de la humanidad. Me refiero al tráfico de armas, a la trata de personas, explotación sexual de menores, etc. De modo que cuanto pueda hacerse en base a esta movida internacional para que los capitales vuelvan al lugar donde se produjo esa riqueza, me parece que deben ser apoyados y que ameritan el soporte y consenso de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. De manera que termino mi exposición con dos menciones precisamente de estos tratados. La de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde con gran realismo se dice: debemos lograr un orden social que haga que todos estos derechos que estamos proclamando puedan ser efectivamente realizados. Y los pactos internacionales de Naciones Unidas que ya mencioné, cuando establece que el objetivo de los mismos es el de la configuración de seres humanos que vivan libres respecto del temor y libres respecto de la miseria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.